Reconoce la grandeza de tu Dios en esta mañana, porque es por Él, es por su misericordia que podemos estar aquí. Te adoramos, Dios del cielo, nos acercamos en el nombre que es sobre todo nombre delante de tu presencia. Hoy como pueblo tuyo, Señor, reconocemos tu grandeza, tu señorío, Señor, tu autoridad sobre nosotros, Señor. Gracias por todo lo que has hecho en medio de tu iglesia en estos últimos días, Dios, en estos últimos tiempos. Gracias, Señor, porque sin duda hemos podido ver tu gloria, tu poder manifestado en nuestra vida, Dios. Ahora nos disponemos una vez más para escuchar tu voz, Dios. Oramos para que sea tu palabra enseñándonos una vez más, Señor, redarguyendo nuestros corazones y haciéndonos entender, Señor, que la fidelidad a ti, Señor, abre puertas, Señor, que nadie puede cerrar. Nos ponemos en tus manos, Señor, y rogamos, Dios, que tú sigas haciendo milagros en medio de nosotros mientras tu palabra es dada. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Aleluya. ¿Puede darle una ofrenda de palmas a nuestro Dios, hermano? Él es bueno, amén. Y su misericordia es, ¿para cuándo? Para siempre. Ocupe su lugar unos minutos, hermanos, que están allá. Miren, hay bastante lugar aquí, hay varias sillas desocupadas. Vénganse para acá, hermanos, vénganse, para que estemos más cerquita. Vénganse, hermanos, por favor, vénganse. Se los pedimos en el amor del Señor para estar más cerca y podamos, pueda usted apreciar las imágenes y usted pueda estar más cerca de los que estamos aquí. Por ahí va Rosita, tráigala, Rosita, como solamente usted sabe hacerla. No, hermanos, de verdad, no es por imposición, sino que hay sillas vacías y pues también hay lugar aquí. Bueno, vamos a iniciar, hermanos, la lección del día de hoy. Y fíjese que esta lección es muy, muy hermosa. Hemos visto varias cartas a diferentes iglesias. Por cierto, estamos a punto de terminar ya nuestro semestre, nuestro manual, que está enfocado a los 7 mensajes a las 7 iglesias del Asia Menor, ¿sí? Y antes de iniciar, bueno, voy a hacer este comercial. Por ahí está mi hermana Ami. ¿Cuántos conocen a la hermana Ami? Que es la secretaria. Venga, hermana Ami, tantito, venga para acá para que la ubiquen, si hay alguien por ahí que no la haya ubicado. La hermana Ami, bueno, es parte de la plantilla de escuela dominical, lleva lo que es la secretaría de la dominical y ella es la encargada de ahora estar levantando el listado para los nuevos manuales, el nuevo material que se va a estar utilizando, que estamos ya muy cerca. Hoy es la lección 20 y ya nos quedan muy pocas lecciones, son 26, ¿verdad, Moy? Son 26 lecciones, entonces estamos muy cerca de la recta final, pero ya se está levantando el listado. Entonces, si usted por ahí le levanta la mano, la hermana la va a anotar. El costo del manual es de 90 pesos. Ya al finalizar, si usted quiere anotarse, también nuestra hermana Ami va a estar por allá atrás, pero ella es nuestra hermana Ami. Y damos gracias a Dios por la vida de nuestra hermana Ami. Gracias, hermana. Y ella va a estar levantando lo que es el listado. Bueno, le decía yo que estamos a punto de terminar ya lo que es nuestro semestre, acabar con estas lecciones de este manual enfocado a los 7 mensajes de las 7 iglesias del Asia Menor. Y de verdad que Dios nos ha estado enseñando muchas cosas. ¿Cuánto decimos amén? Sí, hay iglesias en las que el mensaje ha sido duro, ¿verdad? Ha sido confrontativo, en el cual hemos visto cómo Dios ha hablado. Y si de algo hemos estado seguros es que cuando Dios muchas veces confronta la vida es porque quiere hacer algo en el corazón, en la vida de la iglesia. Y hemos estado viendo, bueno, para hacer una breve recapitulación nada más para nombrar lo que fueron las iglesias de los mensajes que ya vimos la iglesia de Éfeso, ¿se acuerda? Que se hablaba acerca de una iglesia fiel, Dios demandaba fidelidad. Por lo regular en ese territorio del Asia Menor había persecución, hermano, había persecución, había idolatría, había paganismo, y en medio de eso estaban ahí un remanente en cada ciudad nombrada en el Apocalipsis, donde había iglesia.
La primera hablamos de Éfeso, hablamos también de la iglesia de Esmirna. Y fíjese que Esmirna y Filadelfia, que es la que vamos a ver hoy, tienen algo muy similar. Y lo similar que tienen es que estas dos iglesias, Dios no les reprochó cosas que veían ellos mal, sino que las elogió. Y podemos ver cómo a la iglesia de Esmirna la elogió también por perseverar en medio de la persecución. También vimos acerca de la iglesia de Pérgamo, cómo había idolatría ahí, todo eso, y Dios también confrontó la iglesia que se encontraba en Pérgamo. Vimos también la iglesia que se encontraba en Tiatira, vimos también la iglesia que se encontraba en Sardis, y hoy llegamos a Filadelfia, otra iglesia del Asia Menor, en ese lugar llamado Filadelfia. Y el mensaje que hoy vamos a ver que se le da a la iglesia de Filadelfia es un mensaje muy hermoso, un mensaje que habla acerca de cómo Dios elogia a su iglesia, porque Dios ve cosas buenas en su iglesia. ¿Cuánta iglesia de Dios hay aquí en esta mañana? Dios muchas veces, hermano, va a confrontar nuestra vida cuando algo anda mal por ahí. ¿Por qué, hermano? Porque nos ama. Pero también cuando Dios ve cosas buenas que la iglesia está haciendo, Dios las va a ver, las va a tomar en cuenta y va a bendecir a su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy vamos a ver, bueno, llegamos a la lección 20 y la lección de hoy se llama Filadelfia, una iglesia con puertas abiertas. Repita conmigo, Filadelfia, una iglesia con puertas abiertas. Nuevamente, Filadelfia, una iglesia con puertas abiertas. Y este mensaje, bueno, esta lectura que habla nuestro título, habla de lo que el mismo Jesús promete o da en este mensaje de Apocalipsis a esta iglesia que se encontraba en Filadelfia, diciendo que Él les abría la puerta. ¿Y cuántos saben que cuando Dios abre puertas es algo maravilloso? Es algo hermoso, es el que tiene el dominio, la autoridad. Lo vamos a ir viendo a lo largo de la clase. Y yo quería hacerles una pregunta: ¿a cuántos de los que estamos aquí muchas veces se nos han cerrado las puertas? ¿A cuántos, hermano? A ver, levante su mano. Yo creo que a todos, ¿verdad? En algún momento de nuestra vida ha habido puertas que se nos han cerrado y somos pueblo de Dios. Y a veces decimos, Señor, pero ¿cómo es posible? Si yo soy tu pueblo, si tu palabra dice que la bendición siempre me va a alcanzar. Y le voy a decir algo, a veces las puertas se cierran porque no estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Muchas veces se cierran porque Dios nos está probando. Lo cierto es que siempre que estemos del lado del Señor, permaneciendo fieles a Él, aunque una puerta se cierre, que a lo mejor el enemigo se aproveche de la situación y parezca que está cerrada y sellada y que no se va a abrir, si estamos del lado de Dios permaneciendo en fidelidad, Dios abre puertas. Alabe el nombre del Señor. Y las puertas que Dios abre, nadie puede cerrar porque no hay algún poder mayor que el de Él. Amén. Hoy vamos a ver este mensaje que es muy hermoso y quiero que vayamos a nuestra cita base que se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 13. Cuando lo tenga usted se va a poner en pie. Amén. Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 13. Quisiera que alguien pudiera tomar el micrófono, lo vamos a leer alternadamente. Seida, puedes tomar el micrófono para que todos sigan a Seida en la lectura. Yo voy a iniciar con el versículo 1, ustedes el 2 con Seida y nos vamos a unir en el versículo número 13. Amén. Cuando lo tenga, glorifique el nombre del Señor. Bueno, dice la palabra del Señor así: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Ustedes con Seida? Yo conozco tus obras
He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Ustedes? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Todos? Perdón, usted. Yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Versículo número 13, unidos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ocupe su lugar unos minutos. Y le decía, hermano, que la iglesia que se encontraba en Filadelfia, o la iglesia en la cual se le da este mensaje de parte de Jesús mismo, el que habla acerca de una iglesia la cual no se le reprochó nada, sino que se le elogió por su fidelidad, por su perseverancia, por su amor. Y llama la atención cómo en esta lectura inicia diciendo, bueno, ya sabemos que cuando dice escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, se está refiriendo al encargado. ¿Estamos de acuerdo? Al pastor. Dice, y viene la presentación que ahorita la vamos a ver en algunos, en uno de los puntos. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Y también vamos a ver qué significaba cuando se nombra en el libro del Apocalipsis el que tiene la llave de David. Como hemos visto en lecciones anteriores, vemos que Jesús mismo habla de situaciones que pasaron o acontecieron en el Antiguo Testamento y la trae al Apocalipsis como un símbolo, una simbología que tiene un significado profundo para la iglesia del día de hoy. Y entonces, si se da usted cuenta, cuando hablamos en lecciones anteriores, mensajes de iglesias anteriores donde se nombraba aún el poder comparar, un ejemplo, Jezabel en el Antiguo Testamento a Apocalipsis, que se hablaba de otra mujer, pero se da usted cuenta cómo había ese paralelismo en cuestión de situaciones similares que estaban aconteciendo. Y hoy no es la excepción. Cuando se habla acerca de la llave de David, Jesús, en este mensaje escrito por Juan, nombra un personaje del Antiguo Testamento de un acontecimiento que pasó en el Antiguo Testamento, que en el Apocalipsis trae una simbología para nuestro tiempo, que la vamos a descubrir en alguno de los puntos de la clase. ¿Estamos de acuerdo? Y como siempre, bueno, Jesús se presenta y empieza a hablar que Él conoce, dejando claro que Él es omnisciente, que todo lo sabe y todo lo conoce. Y inicia diciendo también, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Vamos a ir descubriendo cada versículo según cada punto vayamos viendo. Lo importante aquí, hermano, es saber que para cada iglesia Dios siempre tenía un mensaje, como hasta el día de hoy Dios tiene un mensaje específico para su iglesia. Y el mensaje de hoy, hermano, es muy hermoso porque fíjese, a veces solamente como iglesia nos ponemos a pensar en lo que nosotros fallamos o hacemos mal o no estamos haciendo bien, pero también es bueno reconocer o darle la gloria a Dios porque hay un remanente que está permaneciendo, porque hay un remanente que en medio de las luchas y las pruebas Dios está con ellos, se está glorificando y Dios sigue abriendo puertas. Amén. Bueno, vamos a leer nuestra verdad central de la clase del día de hoy y está un poco larga, no sé si usted guste leerla conmigo, está larga, pero bueno, digo, vamos a ponerla toda para que
podamos nosotros ir entendiendo acerca del contexto de la clase. Dice nuestra verdad central, leemos juntos: la iglesia de Filadelfia nos muestra que la verdadera grandeza de la iglesia no está en su tamaño o poder humano, sino en su fidelidad a Cristo. Él, como santo, verdadero y soberano, que tiene la llave de David, abre puertas de servicio y de victoria que nadie puede cerrar, y promete recompensar a quienes perseveran en guardar su palabra hasta el fin. Esta es nuestra verdad central. ¿Qué dice nuestra verdad central? Bueno, que Dios nos muestra su grandeza en medio de la iglesia. Ahora, hay iglesias que tienen un número pequeño y hay iglesias que tienen un número grande en cuestión de congregantes. Quiero decirle que la iglesia de Filadelfia era una iglesia pequeña tanto en número. Y se dice, dicen los historiadores, que como era una iglesia pequeña en número, en fuerza se pudiera decir que también, porque era una iglesia que no era muy numerosa. Por lo tanto, se pudiera decir que pudiera haber pasado desapercibida. A veces cuando ven a una iglesia pequeña dicen, es una pequeñita iglesia ahí. Y muchas veces se demerita, ¿verdad? Por el número de los congregantes. La iglesia de Filadelfia, que se encontraba en Filadelfia, era una iglesia pequeña. No era una congregación muy grande, pero esta lección nos va a hacer entender o nos va a hacer descubrir que la verdadera grandeza de una iglesia no está en el número de congregantes, aunque el número de congregantes pudiera decir que es porque la iglesia está avanzando o está fructificando, no del todo es así, porque muchas veces hay iglesias muy grandes en número, pero muchas veces la presencia de Dios no está ahí. Porque a veces, ¿qué pasa? Las iglesias se llenan, ¿por qué? Porque les reciben como ahora sí, con brazos abiertos, en cuestión de decir, tú puedes hacer aquí lo que tú quieras, no hay problema. Y por eso muchas veces, hermano, ¿qué pasa? Las iglesias se llenan, porque a la gente no le gusta que le digan lo que la palabra de Dios muchas veces nos confronta. Decía un pastor, un predicador, un pastor que venía, dice que una vez llegó a una iglesia y le dijeron, enséñame tu mensaje. Y como el mensaje era confrontativo, el pastor de la iglesia le dijo, tú no puedes predicar esto aquí, porque si tú lo predicas, la gente se me va a ir. Y dice que él se quedó así y dijo, pero si esto es lo que Dios me dio, pero si esto es lo que Dios ministró mi corazón y estoy seguro que este mensaje es para la iglesia. Pero el pastor de ese lugar que pasó tenía miedo de que la gente se fuera, porque para él era bonito tener una congregación grande, que no importa lo que pasara de pecado en sus vidas, pero que no fueran confrontados para que no se fuera. ¿Usted cree que ese es el propósito de Dios? No. Dios muchas veces tiene que confrontar nuestra vida y a veces porque hay confrontación de Dios, porque no estamos llevando las cosas como son, muchas veces la gente se va a ir, hermano. ¿Cuántos? No digo que digan amén, ¿verdad? Pero muchas veces así pasa, es que no, ya no me está acomodando, entonces me voy. Y muchas veces la iglesia sufre esto, hermano, el menguar en número, el menguar en fidelidad, el menguar en perseverar, el menguar en servicio. Pero cuando una iglesia, aunque sea pequeña y está haciendo la voluntad de Dios, ahí Dios va a estar y ahí Dios se va a mover. Podemos ver en esta verdad central que la grandeza de una iglesia no está en su número, ni en lo que puedan hacer humanamente o en su poder, sino que se mantenga fiel a Cristo. ¿Cuántos fieles a Cristo hay aquí? Bueno, en nuestra verdad central también habla acerca de la presentación de Jesús en esta carta y dice que se presenta siendo Él el santo, el verdadero, el soberano, el que tiene la llave de David, el que abre las puertas de servicio y de victoria que nadie puede cerrar. Esto nos tiene que quedar claro. Las puertas que Dios abre, nadie las puede cerrar. Yo no sé cuántas puertas se te han cerrado, pero si tú estás permaneciendo en la voluntad de Dios, Dios puede abrir puertas. A veces, y yo esto lo platicaba hace mucho tiempo con mi esposo, cuando parece que una puerta se había cerrado y había dicho, no, aquí no entras, y parece que la puerta ya se había sellado, y yo me acuerdo platicando con él, yo le dije, nosotros no dependemos del hombre, nosotros dependemos de Dios. Y a veces Dios nos ha dicho muchas veces, por ahí no es, nosotros nos queremos aferrar ahí, y Dios dice, no,
porque Él siempre tiene algo mejor. Y cuando a veces las puertas se cierran, Dios siempre va a abrir puertas nuevas de bendición para aquellos que le aman. Amén. Y para aquellos que le buscan. Dios promete recompensar a quienes perseveran en guardar su palabra. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. La palabra de Dios es muy valiosa y es poderosa. Y nosotros tenemos que permanecer en la palabra. A veces queremos que las puertas se abran para nosotros porque somos cristianos, porque ya hice la oración de fe, porque soy cristiana, hermana, y Dios vive en mi corazón. No, ya acepté a Cristo. No, yo ya voy los domingos. No, yo ya, mira, hermano, no falto ni un domingo. Ya hasta los jueves me están dando ganas de ir. Pero eso, hermano, no es ser un cristiano auténtico, sino va más allá. Sino el vivir en lo que la palabra de Dios dice, permanecer ¿hasta cuándo? Hasta el fin, no cuando yo quiera, no cuando me convenga la palabra de Dios, sino permanecer en lo que Él ha dicho hasta el fin. Y esto es un compromiso que tenemos nosotros, que tenemos que llevar a cabo. Amén. Entonces, esta es nuestra verdad central, diciendo que la fuerza de una iglesia no se basa en su número, sino en su fidelidad a Dios. Vamos a leer lo que son nuestros objetivos. Voy a pedir a Martita que pueda tomar el micrófono y leer el primer objetivo de la clase del día de hoy. Por favor, ahí le van a proporcionar el micrófono. ¿Qué dice nuestro primer objetivo, Martita? Objetivo 1, reconocer a Jesucristo y su plena autoridad sobre la salvación, las oportunidades y el destino de su iglesia. Gracias. Este primer objetivo, como les decía, mire, la clase, cada lección tiene objetivos. Y yo aprendía en la materia que me tocaba anteriormente que los objetivos de cada clase son importantes. Aquí en esta lección siempre tenemos 3 objetivos. Hay objetivos de conocimiento. Este es un objetivo de conocimiento, que la lección o los puntos que vamos a ver nos van a llevar a conocer el trasfondo del tema que vamos a tratar hoy. ¿Sí? Hay objetivo de afectividad o de afecto, que es el que nuestro corazón o nuestro sentir se vea movido por lo que nosotros vamos a conocer. Ya conocimos, ahora la intención de la clase es despertar nuestro corazón. Y hay objetivos de habilidad, que es donde, y ahorita lo vamos a ver en el tercer objetivo, que ya nos manda a hacer algo. Cada clase tiene objetivos. El objetivo es conocer, el tener el conocimiento, también tener hay objetivos de afectivos, el poder ser estimulados a sentir lo que estamos conociendo y con la finalidad de habilidad de hacer algo. Amén. El fin de esto no es nada más tener conocimiento, sino llevar a hacer algo. Y el objetivo que leía Martita, primero es de conocimiento, reconocer a Jesucristo y su plena autoridad sobre, ¿qué? Sobre la salvación, las oportunidades y el destino de la iglesia. Nosotros a través de la palabra de Dios conocemos a Dios y le tenemos que reconocer. Cuando viene el conocimiento de Dios a nuestra vida, en este caso de Jesús que se revela en el Apocalipsis, nosotros tenemos que reconocer. ¿Cuántos conocen a Jesús, hermanos? Tenemos que reconocerle, es decir, tomarle en cuenta como quién es Él, reconocerle quién es Él. Cuando nosotros primero venimos al conocimiento de Dios, Dios se revela, Jesús se revela a nosotros como nuestro Salvador, pero reconocerle y ya saber quién es Él. Entonces, a través de esta clase vamos a reconocer a Jesucristo en qué, en su plena autoridad sobre la salvación. El hombre no puede tener salvación si no es mediante ¿quién? Mediante Jesús, por su sacrificio. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, no había gloria de Dios para nosotros, pero es mediante el sacrificio de Jesús que podemos nuevamente tener comunión con el Padre, tener la salvación de nuestras almas, amén. Y también reconocer no tan solo la autoridad en lo que es la salvación, sino en las oportunidades que podemos tener. Cuando se dice que se abren las puertas, que son oportunidades.
Oportunidades que Dios nos da, que Dios le da a su iglesia. Sabe que muchos piensan que la iglesia de Cristo es una iglesia que siempre debe de andar ahí padeciendo. No, hermano. También es una iglesia bendecida que se mueve en lo sobrenatural de Dios, hermano. Y esas son oportunidades que Dios nos da de ser bendecidos, de ser también ese canal de bendición a otros, y nos da oportunidades como de qué, como de hablar su palabra. Y a veces Dios abre las puertas para que su palabra sea dada. Dios no quiere creyentes que solamente reconozcan a Jesús como su Salvador, nada más, sino que aprovechen esas oportunidades para glorificar al Señor, esas puertas que se abren. Amén. Y también reconocer a Jesús no tan solo como esa autoridad que tiene sobre la salvación, sobre las oportunidades, sino también el destino de su iglesia. En Jesús estamos seguros, hermano. Amén. En Jesús podemos estar seguros porque Él tiene la autoridad sobre nuestra vida y aún sobre lo que puede pasar en este mundo. Nosotros tenemos que reconocer esto, la autoridad de Jesús por sobre todas las cosas, la salvación, las oportunidades que como iglesia tenemos y nuestro destino. Amén. Bueno, vamos a ver el objetivo número 2. No sé si por allá Paola me pudiera ayudar a leer el objetivo 2. Ahí se ve. ¿Le pueden pasar el micrófono a Paola? Porque muchas veces nos enfocamos aquí y allá. También están los hermanos allá, tienen pantalla también. Paola va a leer el objetivo número 2. Valorar el ejemplo de fidelidad y perseverancia de la iglesia de Filadelfia, animándonos a depender de Él en medio de pruebas y oposiciones. Gracias, Paola. Este objetivo ya es de afectivo, es de sentir, valorar el ejemplo de ¿qué? De fidelidad y perseverancia de la iglesia de Filadelfia. Si algo caracterizaba a la iglesia de Filadelfia, era una iglesia que igual tenía persecución, había idolatría, pero perseveraban en fidelidad y ¿qué? Perseverancia. Repita conmigo, fidelidad y perseverancia. Nuevamente, fidelidad y perseverancia. De esa manera se distinguía la iglesia. Entonces, esta lección nos manda, el objetivo, uno de los objetivos es poder valorar ese ejemplo de esta iglesia de fidelidad y de perseverancia. ¿Con qué fin? Para animarnos a depender de Él en medio de pruebas y oposiciones. ¿Usted cree que las pruebas vienen? Sí. ¿Hay oposición muchas veces? Sí. Pero el Señor ha prometido estar siempre con nosotros. Pero ¿qué pasa muchas veces cuando viene la prueba o la oposición? Ahí el cristiano se desanima, ¿verdad? Nos desanimamos, ya no queremos seguir adelante, ya decimos, no, ya para qué, no, ya. Y hay gente que puede pensar o decir, estaba yo mejor antes, estaba yo tan tranquilo, no me pasaba todo esto. Y muchas veces el enemigo es lo que quiere, ¿verdad? Que lleguemos a ese grado para retroceder o para abandonar. Pero no, hermano, este tipo de lecciones y muchas veces los sermones o la palabra que Dios nos da es para que nosotros valoremos esos ejemplos que nos son dados para seguir adelante. Amén. No sé si usted ahora esté pasando una prueba difícil o esté teniendo oposición, ya sea en su trabajo, aún en medio, hermano, de la familia. A veces en el hogar el cristiano quiere buscar a Dios y ahí está la oposición para desanimar, ¿verdad? Pero tenemos que tomar en cuenta que muchas veces no es la persona, sino es el enemigo que quiere truncarnos, quiere detenernos, ¿verdad? Pero si permanecemos en esa fidelidad y en esa perseverancia, Él no va a poder, porque mayor es nuestro Dios. Amén. Pero este objetivo es muy importante para animarnos. Al ver este ejemplo, nosotros vamos a ser animados para depender siempre de Dios. Y número 3, Nayeli, ¿me ayudas a leer el objetivo número 3? Nayeli va a leer el objetivo número 3 de esta lección, que ya nos habla de este objetivo de hacer algo nosotros también, ¿verdad?
Comprometerse a aprovechar las puertas que el Señor abre para testimonio del Evangelio, perseverando en la verdad y permaneciendo fieles hasta su venida. Gracias, Nayeli. Dios no quiere, bueno, que esta lección solamente se quede en conocer el contexto de la iglesia de Filadelfia. Sí, valorar ese ejemplo. Ay, qué bonito ejemplo, no, hombre, bien, bien fiel. No, Dios quiere que nos comprometamos. Dígale al que tiene al lado, vamos a comprometernos. Dígale, vamos a comprometernos. ¿A qué? Bueno, aprovechar las puertas que el Señor abre para testimonio ¿de qué? Del Evangelio. El propósito principal o la misión principal de la iglesia, ¿cuál es? Predicar el Evangelio, proclamar las buenas nuevas, la gran comisión. Y tenemos que aprovechar ahora aquí en nuestra nación, en nuestro Veracruz, en nuestro México, tenemos libertad de expresión. Y esta es una puerta abierta que no se nos ha cerrado. Tenemos que aprovecharla. Nosotros tenemos que tomar nuestro compromiso como iglesia, ¿sí? Nuestro compromiso principal es hablar de nuestro Dios, hablar de Jesucristo para ese testimonio del Evangelio, perseverando en qué, en la verdad y permaneciendo fieles hasta ¿cuándo? Hasta su venida. Nosotros tenemos que perseverar en la verdad. ¿Cuál es la verdad? Cristo, pero también la verdad está ¿dónde? En la palabra de Dios. Tenemos que perseverar en ello. Por eso es bueno que nosotros escudriñemos la palabra, porque de esa manera nosotros vamos a ser afirmados en la verdad. Vamos a hacer raíces profundas en la verdad, que cuando venga la prueba, si usted está firme en la palabra del Señor, usted no va a ser movido. Usted va a ser un creyente que persevera hasta el fin. ¿Decimos amén? Dice que los que confían en Dios son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que ¿qué? Permanece para siempre. Habla de estabilidad. Dios quiere cristianos estables, ¿sí? No cristianos que quieran abandonar. Bueno, esos son nuestros 3 objetivos. Vamos a entrar de lleno a lo que es la clase del día de hoy. Vamos a hablar un poco acerca del contexto de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia resalta como ejemplo de fidelidad. Si algo Dios pudo ver, Jesús pudo ver en esta iglesia era su fidelidad. Era una iglesia como las otras. En ese ambiente, en el Asia Menor, había idolatría, había paganismo, había deidades, había persecución. No quiere decir que porque una iglesia fue elogiada no estaba pasando lo que la otra. Era la misma, se pudiera decir la misma ruta de llegar a una iglesia a otra. Las distancias, algunas eran más, algunas eran menos, pero era ese mismo ambiente de idolatría. Era ese mismo ambiente de paganismo. Estaba imperando el imperio romano también ahí. El emperador era parte fundamental de ese territorio. Y también demandaba adoración. No quiere decir que porque a esta iglesia no se le confrontó, no estaba pasando la misma situación que las anteriores. Pero se resaltaba como una iglesia fiel. No era una congregación grande ni poderosa en recursos humanos. Pero Jesús la elogió por haber guardado su palabra y no negar su nombre, aún en medio de la oposición. ¿Había o no había oposición en Filadelfia? Sí había oposición. Sí había oposición. Y fíjese que se dice que este lugar, como fue, bueno, lo voy a ver en el siguiente punto, pero le voy a adelantar un poquito. Estaba en un lugar alto, en un área volcánica. Y llegó el momento que fue destruida por lo que estaba sucediendo. Un terremoto la destruyó. Y dice que uno de los que ayudó a reconstruir la ciudad fue el emperador. Y al ser él el que ayudó a reconstruir la ciudad, demandaba aún más adoración por lo que él había hecho por Filadelfia. Entonces imagínense, como que este lugar estaba más comprometido por lo que se había hecho por ellos.
Sin embargo, ese remanente se mantuvo fiel, estando en ese lugar. El emperador ayudó y decía, pues ahora, pues tienen que darme más adoración porque yo los ayudé a que se levantara nuevamente esta ciudad. Pero ese remanente ahí estaba fiel. Entonces no era una congregación muy grande ni poderosa en recursos humanos, pero Jesús le elogia por haber guardado su palabra, no negar su nombre en medio de la oposición. ¿Había o no había oposición? Sí había oposición. La carta a Filadelfia nos recuerda que la verdadera grandeza no está en la fuerza humana, sino en permanecer firmes en la verdad del evangelio. Iglesia, a veces no vamos a ser muchos. Me refiero en número y a veces se pudiera decir en fuerza, pero si estamos en la presencia del Señor y Él está con nosotros, si estamos permaneciendo en Él, estamos en la voluntad de Él. Y el estar en la voluntad de Él nos va a llevar a que las puertas se abran, a que Dios muestre su gloria, a que sanidades sucedan, a que el poder de Dios se manifieste. Pero tenemos que ser fiel al Señor. Y era lo que sucedía en Filadelfia. No era una congregación muy grande. Muchos pudieron haber dicho, ay, están poquitos. Y aún compararlo con otras congregaciones grandes, con otras iglesias que hacían cosas muy grandes. Porque fíjense que a veces cuando una congregación es poca, muchas veces se limita en hacer muchas acciones, en hacer muchos proyectos. Pero si algo Dios veía era su corazón. Dios veía que era una iglesia pequeña, pero tenía un corazón grande. Y un corazón grande para hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo anda nuestro corazón, hermano? ¿Te has sentido alguna vez pequeño? Pero mientras tú tengas un corazón grande y estés en la voluntad de Dios, tú eres poderoso en las manos del Señor. ¿Qué le dijo Dios a David cuando lo veían todo pequeñito ahí? Mi esposo y Mati están viendo la serie de David y de verdad cuando vemos esos pasajes que la palabra del Señor dice ya en proyección decimos, ay, de verdad Dios estaba con David, que dijo, yo no miro lo que ve el hombre ve la apariencia, yo miro ¿qué? El corazón, lo que hay en el corazón. Bueno, vamos a pasar al primer punto y hablando acerca de la ciudad de Filadelfia, se le nombraba la ciudad del amor fraterno, fíjese, y su fundador fue William Penn. Ese hombre fue el que fundó esa ciudad de Filadelfia. ¿Y por qué se le dice la ciudad del amor fraterno? Porque está compuesta por dos palabras griegas, que es philos, que quiere en su significado es amor, y adelphos, que es hermano, hablando del amor fraterno, de hermanos. Ahora, ¿cuál era la visión de William Penn? Era que ese lugar fuera un lugar de armonía, de paz y también que hubiera libertad religiosa, o sea que no hubiera problemas. Entonces, al fundarla, le puso lo que es este nombre y el nombre lo habla acerca del amor fraterno, como que pudiera haber armonía, como que pudiera haber paz, como que pudiera estar todo tranquilo. Lo cierto es que aunque se le decía la ciudad del amor fraterno, no del todo era así, ¿verdad? Por lo que se movía paganismo, se movía idolatría, se movía todo, pero vea cómo el fundador tuvo en su visión el que pudiera ser una ciudad de armonía, de paz y pudiera haber libertad de culto. Sin embargo, no era así. Ahora, la ciudad, como yo le decía, estaba situada en una zona volcánica, una región volcánica, y el valle se dice que favorecía lo que era la agricultura, y el comercio local. Y aunque esta ciudad fue una ciudad de comercio, no llegó a ser tan prominente como otras ciudades que despuntaron en el comercio y en la economía. Sin embargo, se mantenía estable por su economía, por la agricultura, y el comercio. Ahora, Filadelfia era una ciudad religiosamente plural, es decir, la mayoría, ¿verdad?, de la gente era gente que
adoraban deidades. El evangelio llegó a Filadelfia y aunque la comunidad fue pequeña, volvemos a decir que se destacó. ¿Por qué? Por su fidelidad. ¿Cómo habla Apocalipsis acerca de él? Dice, guardaron la palabra y no negaron que el nombre de Cristo pese a la presión. ¿Era una iglesia que era presionada? Sí. ¿Era una iglesia que tenía oposición? Sí. Pero ellos guardaron la palabra. Y el guardar la palabra no es tomar la palabra y meterla en el cajón. Guardar la palabra es llevarla al corazón, guardarla y hacerla por obra. Eso es guardar la palabra. Y dice que no negaron el nombre de Cristo pese a la presión. En ese tiempo había muchos cristianos que ¿qué pasaba? Los hacían que negaran a Cristo porque si no eran muertos. ¿Se acuerda que vimos acerca de uno llamado Policarpo? ¿Se acuerda? ¿Qué le pasó a él? ¿Se acuerda cómo murió? Que lo dijeron que negara a Cristo y él dijo, he servido por 80 y tantos años y él ha sido fiel y no puedo negarle. Y entonces dice que calentaron un toro de hierro y ahí lo metieron y ahí murió, pero no negó a Cristo. A lo que le quiero llevar es que en ese tiempo había demasiada persecución que llegaba al punto de si no lo haces, si no niegas a Cristo, si no renuncias a tu fe, tú mueres. Damos gloria a Dios porque no estamos ahora en esos tiempos, hermano. Usted puede levantar sus manos en libertad y glorificar el nombre del Señor y decir que usted es cristiano y decir que usted es creyente y proclamar el nombre de Cristo. Yo creo que con mayor razón nosotros tenemos que guardar la palabra de Dios. Si estamos en estas condiciones, con mayor razón nosotros tenemos que no negar a Cristo, hermano. Moy nos decía la semana pasada cómo muchas veces el ser cristiano muchas veces nos tiene que llevar a un compromiso de que se vea que somos cristianos. Y nos decía que había un cortometraje que se llamaba Cristiano a la Secreta, ¿no? Donde él llevaba su Biblia, pero cuando era momento de esconderla, la escondía. Porque iba a pasar por un lugar donde pues él podía convivir con otros, ¿no? Pero Dios no quiere cristianos a la secreta. Dios quiere cristianos que guarden su palabra y que no nieguen a Cristo. El no negar a Cristo muchas veces no solamente es decir, no conozco a Cristo. El no negar a Cristo muchas veces es con nuestras acciones. A veces nosotros decimos, ay, es que Pedro era tremendo, ¿cómo negó al Señor 3 veces? Se cumplió lo de Pedro, ¿verdad? Antes que el gallo cante 3 veces me vas a negar. Y ahí va el Pedro y ay, ese Pedro, ¿cómo? Y no, hombre, y decimos de Pedro, ¿no? Pero a veces nosotros decimos que somos cristianos, sí, decimos, pero lo negamos con nuestras acciones, con nuestras actitudes, cómo nos conducimos. ¿Cómo será un cristiano que no niegue al Señor? ¿Cómo piensa usted que sea un cristiano que no niegue al Señor? A ver, hermana Irene, ¿cómo usted piensa que sea un cristiano que no niegue al Señor aquí en este tiempo? Pues yo pienso que con el testimonio, enseñando la palabra también, ¿no? Llevándola y poniéndola por obra. Llevándola y poniéndola por obra. A ver, Martita, ¿tú qué opinas? Bueno, por el no negar yo entiendo que es lo contrario, ¿no? O sea, una persona que en vez de dar la vida por Cristo o en vez de reflejar a Cristo haría lo contrario, ¿no? Sería adaptarse a la cultura a lo que se vive en este mundo, ¿no? A comportarse como la gente del mundo una vez que está fuera de la iglesia o los días que no viene a la iglesia se comporta diferente, ¿no? Que como si no fuera cristiano. Así entendí yo tu pregunta. ¿Será que podemos negar a Cristo en el entorno en que nosotros nos desenvolvemos? A ver, hermano. Yo lo que entiendo, no negar a Cristo es ser pleno, feliz, salvo. Yo lo que entendí, porque tú preguntaste creer en Cristo, estar en Cristo. Yo para mí esto es paz, amor,
tranquilidad, serenidad, o sea, estar bien con Cristo. Habla acerca de nuestras acciones. Cómo nosotros, el no negar a Cristo habla más de nuestras acciones. Lo que usted nos comenta es lo que Dios nos da. Dios nos da estabilidad, nos da paz, nos da armonía al conocerle. Eso nos los da Dios. Pero nuestras acciones hablan de lo que realmente nosotros somos, de quién está gobernando nuestra vida. El negar a Cristo muchas veces no es decirle, no, Cristo, no creo en ti. No es eso muchas veces, que no debería de ser, sino muchas veces comportarse de manera contraria a como Cristo quiere que yo viva. De manera contraria. Un ejemplo muy sencillo. ¿Qué dice el Señor? Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados y yo haré descansar. Ah, no, Señor, yo ahorita no tengo tiempo para ti. Eso es lo contrario a lo que Él me está pidiendo que yo haga. Acercaos a mí y yo me acercaré a ustedes. Señor, ahorita no puedo, luego. Eso es negar al Señor, negar su palabra, hacer lo contrario a lo que Él me está mandando hacer a mí. Y eso nos compromete, hermano. Lo cierto es que Filadelfia era una iglesia que, fíjese, por esa fidelidad, por esa perseverancia, por guardar la palabra, por no negar a Cristo, ¿sabe qué? La iglesia no fue señalada con reproches, sino fue una iglesia que Jesucristo elogió y le dio promesa. Qué hermoso saber, ¿verdad? Que cuando Dios ve cómo nos conducimos de manera correcta, Dios lo ve y Dios nos recompensa, porque las promesas son bendiciones que Dios nos da, hermano. Pero nosotros tenemos que corresponder en esas acciones de fidelidad. Amén. Entonces, fíjese, era una ciudad, la ciudad del amor fraterno. Esta era la visión de su fundador. Y fíjese cómo muchas veces nuestro entorno, muchas veces no va a ser el propicio, se pudiera decir, para que nosotros podamos mantener nuestra vida de fe en el Señor. Pero no importa, hermano, el territorio en el que nos encontremos o si el ambiente no es propicio. Dios ha prometido estar con nosotros siempre, todos los días hasta el fin. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Antes de pasar al siguiente punto. Los tiempos en este mundo cada día están mal, pero se van a poner mucho peor. Pero nosotros tenemos por eso cada día, hermano, que afianzarnos en la palabra del Señor, permanecer apegados en comunión con Cristo, porque cada día se van a poner los tiempos aún más peligrosos. La Biblia dice que ya son malos y que tenemos que aprovechar bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos, se van a poner peores. Pero cuando una iglesia persevera, Dios la ve y Dios le da promesas. ¿Cuántos saben que hay promesas en la palabra del Señor para la iglesia que se mantiene fiel? Vamos a pasar al siguiente punto y vamos ahora sí a entrar a ver los títulos. Quiero que usted vea ahí en Apocalipsis, me vaya siguiendo con la lectura. Ahora sí traje lentes. Capítulo 3, que es nuestra cita base. Vamos a ver los 3 títulos con los que Jesús se presenta a la iglesia de Filadelfia. Recuerde que en todas las iglesias Jesús se presentó de diferente manera. En una decía, el que tiene la espada sobre su boca, ¿se acuerda? Y de diferente manera. Vamos a ver de qué manera se presenta en Filadelfia. En el capítulo 3, versículo 7 dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, que dice estoy en Sardis, en 7. Escribe el ángel, y traje los lentes, de la iglesia en Filadelfia. Dice, esto dice ¿quién? El santo. Esto dice el santo. Y habla acerca cómo Jesús se identifica cuando habla de santidad, habla de pureza, de separación moral y perfección de Dios. Fíjese, en Isaías capítulo 6, quiero que usted me acompañe. En Isaías capítulo 6, el versículo número 3 habla de esto. Y en Isaías capítulo 6 podemos ver acerca de la visión y el llamamiento de Isaías, cómo Dios se le revela a Isaías y cómo empieza a ver Isaías, a tener una visión
de la santidad misma del Señor. Dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 6, versículo 3, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. En este pasaje de Isaías, Dios se le revela a Isaías en su santidad, en su esplendor, en su pureza también, porque a través de esa visión Isaías puede entender su condición. E Isaías empieza a decir: soy hombre de labios inmundos, y le pide a Dios que lo santifique, que lo purifique. ¿Por qué, hermano? Porque la santidad de Dios, cuando viene a nosotros, siempre nos va a revelar nuestra condición, nos va a hacer sentir en qué condición estamos, y siempre nos vamos a sentir pequeñitos delante de Él, porque Él lo llena todo, porque Él, su perfección es tan grande y tan poderosa. Entonces, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, Jesús se presenta como el santo. Y esto nos está hablando acerca de la pureza, la separación moral. Acuérdense que ser santo, santificado, es ser apartado, ¿sí? Y nos habla también acerca de la perfección de Dios, como lo vemos aquí en Isaías capítulo 6, versículo 3, cómo Isaías puede ver esa santidad de Dios y esos seres angelicales que decían: santo, 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 hablando de esa pureza, de esa separación y de esa perfección. Frente a una ciudad llena de cultos paganos, la presencia del santo recuerda que la iglesia no puede acomodarse a costumbres paganas. ¿Con qué intención Jesús se presenta como el santo? El que te está diciendo esto es el que tiene la misma presencia de Dios, la misma presencia de Dios el que te lo está diciendo. Es el mismo, la misma perfección de Dios el que te está hablando. Es el mismo que tiene la pureza que aún puede santificar tu vida el que te está hablando. Es aquel que ha estado contigo y que tú puedes sentirlo, por eso eres fiel a mí. ¿Se da usted cuenta? El presentarse como el santo está hablando de la misma presencia de Dios. Está hablando acerca de la misma pureza de Dios. O sea, no le estaba hablando cualquier persona a Filadelfia, le está hablando el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y esto nos da a entender nosotros y a recordarnos que ese santo es aún también el que ha santificado nuestra vida. Amén. Nos ha hecho santos, nos ha hecho apartados. Por lo tanto, demanda de nosotros ¿qué? Santidad. Demanda de nosotros pureza. Demanda de nosotros el ser apartados cada día y cada día ser perfeccionados a la imagen de Dios. Estamos en un proceso de perfección. Aquí lo importante es querer ser perfeccionado, ¿verdad? Querer ser transformado. Querer meterse a que Dios haga algo con nosotros. Lo cierto que el santo se presenta con este título. Número 2, también habla acerca de que es el verdadero. Y entonces está hablando, cuando dice el verdadero, no tan solo habla de que no tan solo Jesús habla verdad, porque sabemos que Él es la verdad y es la vida, sino aún en ese versículo de Juan capítulo 14, versículo 6 dice que Él mismo es la verdad. Entonces Jesús, cuando estuvo en esta tierra, no tan solo hablaba verdad revelada por el Padre, Él era la verdad. Y Él mismo declara: yo soy la verdad y la vida. Entonces, ¿qué pasa aquí? Jesús se está presentando como aquel que no miente, aquel que todo lo que dice es verdadero. Y es como recordarle a su iglesia, ¿no? Diciéndole: yo soy el verdadero, estás haciendo lo correcto. ¿Por qué le digo esto? Porque recuerde que adoraban a otros dioses, aún al emperador lo adoraban. Pero ¿por qué Jesús se presenta como el verdadero? Como reafirmándole a su iglesia que estaban en lo correcto,
que estaban en la verdad, que no importa que la corriente, los demás siguieran la corriente y fueran demasiados y ellos fueran pocos. Mientras fueran pocos y estuvieran en la verdad, ellos iban a ser bendecidos. Mientras fueran pocos pero estuvieran en la verdad, ellos iban a abrirle, Dios iba a abrirle puertas. Hermano, qué importante es estar en lo verdadero. Qué importante es estar en la verdad. Qué importante es estar en Cristo Jesús. Pero sobre todas las cosas, qué importante es estar viviendo la palabra de Dios, que es verdad. Y esto nos compromete, le vuelvo a decir. Porque estar en lo verdadero no solamente es decir estoy en Cristo. Estar en lo verdadero es demostrar la verdad de nuestra vida. Es de que seamos de una sola pieza, no que seamos de doble moral. Por ahí dicen, ay, esa persona es doble moral. ¿Por qué? Porque está en la verdad, pero también está en la mentira. Entonces se da usted cuenta cómo Dios cada día va a demandar de nosotros. En Hechos capítulo 17, versículo 11, habla de un remanente ahí que ellos se preocupaban y ocupaban por estar en la verdad. Y dice que escudriñaban la palabra de Dios porque ellos querían permanecer, ¿dónde? En la verdad. Entonces, el conocer al verdadero nos compromete a vivir en la verdad. Aquí Dios no quiere creyentes que solamente digan, yo estoy en la verdad. ¿A cuántos les han dicho? ¿Eres cristiano? Sí, mira, y esta es la verdad, y esta es la verdad. Pero ¿qué pasa? Muchas veces la gente dice, es que tú me dices que es la verdad, pero tú no vives en la verdad. Entonces siempre tiene que ir de acorde, hermano. Acorde lo que nosotros decimos que somos con lo que hacemos. Amén. Entonces Jesús se presenta como el verdadero. No solamente habla verdad, sino que Él es la verdad y quiere que sus hijos anden en la verdad. Pero se presenta aquí a la iglesia en Filadelfia a manera de decirle, estás en el lugar correcto. Estás con la persona correcta, estás creyendo en tu fe correctamente. No importa si los demás adoran al emperador, no importa si los demás van a hacer sus cultos paganos. Tú, fíjese hermano, a veces cuando una iglesia a veces es pequeña en número, muchas veces las personas que están al frente de ellos se desaniman. Y muchas veces dicen, ay, es que algo está pasando. Y puede ser que a lo mejor algo esté sucediendo, ¿verdad? Pero no todo, hermano, es que esté mal, sino muchas veces Dios también prueba a la iglesia. Y es donde la iglesia se tiene que poner las pilas y hablarle a otros y traerlos al evangelio y que así vayan creciendo. Pero la condición que se encontraba en Filadelfia, no sé, ¿verdad? ¿Qué tanto llevó a que tal vez muchos creyentes de la congregación se apartaran y se volvieran al paganismo? Lo cierto es que ellos estaban permaneciendo ahí fieles al Señor. Entonces se presenta como el verdadero, el santo y el verdadero. Vamos a ver la siguiente. También se presenta el que tiene la llave de David. Y aquí hace esta referencia a Isaías 22:22. Quiero que vaya conmigo. También vuelve a nombrar lo que es esta porción. Isaías 22:22. ¿Se da cuenta cómo habla acerca del Antiguo Testamento? Porque hace referencia acerca de estas mismas palabras. Fíjese. Dice, y pondré la llave de la casa de David sobre tu hombro y abrirá y nadie cerrará y nadie abrirá. ¿A quién se refiere aquí? Aquí se refiere a un mayordomo que se le estaba dando unas llaves a manera de esa autoridad o esa confianza. Este hombre se llamaba Eliakim y se dice que había habido anterior otro mayordomo el cual se había enorgullecido y entonces fue quitado. Entonces llaman a Eliakim y le otorgan estas llaves del palacio de David, de la casa de David, delegándole autoridad y confianza.
Entonces, ¿se acuerda que vimos que cuando se habla acerca de las llaves, en el libro de Apocalipsis no se está hablando que se le van a dar a lo mejor unas llaves a cada uno literalmente, sino habla de una autoridad delegada. Entonces, cuando Jesús se presenta como el santo en Apocalipsis, como el verdadero y el que tiene la llave de David, está hablando que Él es el que da la autoridad. Él es la máxima autoridad de todo. Si en el Antiguo Testamento a este hombre llamado Eliakim se le dio autoridad, esa llave del palacio real, aquí está hablando que Él es mayor que Eliakim. Él es mayor, está sobre toda autoridad y está hablando acerca el que tiene la llave de David, la autoridad aún para que nosotros podamos, las puertas se puedan abrir, y aún habla de oportunidades, pero también sobre todo habla acerca de esa puerta de la vida eterna que Él nos puede dar ese acceso porque Él tiene la autoridad. ¿Se da usted cuenta? Y este símbolo podemos verlo y reafirmarlo en Isaías 22:22, que lo acabamos de leer. Señala autoridad para abrir y cerrar, es decir, autoridad mesiánica para dar acceso al reino. Es lo que le decía, el que se está presentando a Filadelfia es aquel que tiene la máxima autoridad, aquel que tiene el poder para abrir y para cerrar. Yo te decía, no sé cuántas puertas se te hayan cerrado, hermano. Y cuántos muchas veces hemos llorado porque las puertas se han cerrado. Porque no tan solo parece que se han cerrado, sino que hasta se han sellado. Pero cuando nosotros estamos con Dios, hermano, el que tiene la autoridad sobre todas las cosas, Él puede abrir puertas. Y las puertas que Dios abre, dice que nadie puede cerrar. Y las que Él cierra, ¿qué pasa? Nadie las puede abrir. Entonces se da cuenta cómo Él se presenta. En Apocalipsis este título implica que Cristo tiene el control soberano sobre la historia. Oiga esto, fíjese cómo tiene la autoridad. Él es soberano sobre la historia. Lo que pasa a lo largo de la vida, lo que pasó y lo que sigue aconteciendo. Sobre la salvación Jesús tiene la autoridad. ¿Por qué usted cree que tiene Jesús la autoridad sobre la salvación? Porque Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Él tiene la autoridad de darnos esa salvación y también las oportunidades que puede conceder a la iglesia, a manera de que podemos hacer muchas cosas y Dios abre puertas. Muchas veces la iglesia hace proyectos, tiene proyectos en mente. ¿Qué pasa? Oramos por esos proyectos y decimos, Señor, si es tu voluntad que se haga. ¿Y qué pasa? Dios empieza a abrir las puertas. Pero muchas veces también cuando Dios no nos quiere llevar por ese camino, por eso que nosotros anhelamos o queremos o tenemos proyectado, muchas veces las puertas no se abren, hermano. Porque también tenemos que ser entendidos. No siempre Dios nos va a abrir las puertas. Muchas veces Dios va a detener las cosas para llevarnos por el rumbo que Él quiera. Y esto lo tenemos que tener bien entendido como iglesia. Por eso nosotros siempre oramos conforme a ¿qué? A la voluntad de Dios. Pero a veces, ¿verdad? ¿Qué nos pasa? La voluntad de Dios muchas veces es muy contraria a lo que nosotros queremos y anhelamos. Pero cuando tenemos esa comunión con Dios, Dios pone paz en nuestro corazón. Dios pone esa tranquilidad y esa serenidad para aún entender los planes y propósitos de Dios. Pero se da usted cuenta cómo se presenta el santo, el que es puro, el verdadero, y también el que tiene la autoridad sobre todas las cosas. Ese es su Dios también, hermano. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Jesús, el que Él tiene la autoridad de todo. Fíjese que aquí en esta tierra Dios ha delegado autoridad a personas. Tenemos un gobierno, tenemos autoridades también a lo que es aquí en la iglesia. Y nosotros tenemos que ver como que esas autoridades Dios las ha puesto y tenemos que honrar también esas autoridades. Pero sobre todas las cosas tenemos que reconocer que nuestra autoridad suprema es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. A Él tenemos que honrar. Ahora, yo he escuchado gente que dice, no, es que yo solamente al Señor porque Él es mi autoridad y no tienen autoridad de nadie más.
No, hermano, el creyente tiene que estar bajo autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Yo me rindo a Cristo, pero también tengo que tener una cobertura de autoridad. Yo le voy a decir algo, a mí varias veces me invitan a predicar y yo puedo decir, el llamado yo lo tengo porque Dios me dio el ministerio para predicar y Dios me dio la autoridad, sí, pero yo tengo que estar bajo autoridad. ¿Y qué es lo que uno tiene que hacer? Yo me acerco al pastor y le digo, pastor, me invitaron a predicar, adelante. ¿Por qué, hermano? Porque también uno tiene que estar bajo esa autoridad que Dios ha puesto. Pero tenemos que tomar en cuenta que la iglesia en Filadelfia, Dios se le presenta, Jesús se le presenta el que tiene la autoridad. Y cuando le habla acerca del que tiene la autoridad, está diciendo, fíjese, el emperador tenía autoridad o no tenía autoridad. Sí tenía autoridad, ¿verdad? Y tan así era la autoridad que tenía, que le tenían que hacer el culto a él. Y quien no respetara ese culto era castigado. Pero aquí Jesús le dice, ¿sabes qué? Yo tengo la autoridad. Tú sigue permaneciendo en mí, sigue adorando mi nombre, que aunque quieran venir a matarte aún en la muerte, tú estarás conmigo. Y esa es la promesa que tenemos. Muchos cristianos murieron, hermano. Murieron de manera tremenda, siendo castigados por no negar su fe. Pero es lo que el Señor quiere, que permanezcamos siempre hasta el fin. Entonces, de esta manera se presenta el Jesucristo con estos tres títulos. Repita conmigo: el santo, el verdadero y el que tiene la llave de David. Hablando de su pureza en santidad, de su verdad, siendo él el verdadero que habla y es la verdad, y el que tiene la llave de David, toda autoridad es el que está hablando. Vamos a pasar al siguiente y nos habla acerca de lo que se puede ver sobresaliente, lo sobresaliente en la iglesia de Filadelfia y las promesas del Señor. Vamos a continuar leyendo en el capítulo 3, versículo 7. Bueno, ya vimos cómo se presenta. En el versículo 8 dice: yo conozco tus obras y he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Se da cuenta? Aquí lo vuelve a reafirmar. Y dice la palabra del Señor, versículo 9, he aquí, yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y empieza del versículo 10 al versículo 12 a hablar de algunas promesas que le da a su iglesia Filadelfia a causa de la fidelidad. Vamos a ver lo sobresaliente de esta iglesia y qué quieren decir esas promesas. Número 1, las virtudes que hicieron sobresalir a Filadelfia fue su fidelidad, en la prueba. ¿Por qué? Porque fue una iglesia que se mantuvo guardando la palabra del Señor. Aunque era pequeña, que dice que permanecieron fieles frente a la persecución y a la ¿qué? Tentación. Y Jesús se los dice. Versículo 8 que leíamos: yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti esa puerta abierta. Y le dice: aunque tienes poca fuerza, tú has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es decir, una iglesia que se mantuvo fiel en la prueba, fidelidad en la prueba. Y esa iglesia que se mantiene fiel en la prueba, Dios promete estar con ella, pero también darle promesas de bendición. ¿Cuántos de aquí hemos sido probados, hermano? ¿Cuántos de aquí estamos siendo ahora probados? Pero ¿sabe algo? Dios quiere que usted se mantenga fiel aún en medio de esa prueba, que no abandone, sino que permanezca fiel al Señor. Fue lo que Filadelfia hizo, permaneció fiel en la prueba. Número 2, dio un testimonio eficaz también. No medían su eficacia por su número, sino ¿por qué? Por su obediencia. Su vida y proclamación del evangelio, ¿sabe qué? Tenían un impacto. Dios quiere gente fiel, pero que también tenga un testimonio eficaz. ¿Sabe que el testimonio es sumamente importante en la iglesia?
Muchas veces la gente no se convierte por lo que decimos, sino por lo que hacemos, por lo que ven. Y Dios quiere un testimonio. ¿Cómo será un testimonio eficaz? Un testimonio que tal vez no necesite decir mucho, porque la gente ve mucho de esa persona. Entonces, ¿qué pasaba? También, aunque eran pocos, aunque su fuerza era poca, tenían un testimonio eficaz. Y entonces, esto hablaba mucho también de esa iglesia. Sobre todo, Jesús la veía con agrado. ¿Usted quiere que Dios nos vea con agrado, hermano? Tenemos que tener ese testimonio eficaz, que somos cristianos aquí, pero también somos allá. El testimonio es lo que nosotros damos a conocer, hermano, lo que en nosotros hay. Muchas veces el testimonio no es muy bueno, porque fallamos, pero siempre y cuando nosotros nos reivindiquemos y querramos ser diferentes y entrar en una transformación, Dios puede hacer cosas grandes. Amén. ¿Qué más pasó o qué otra virtud tuvo Filadelfia? Pasamos a la siguiente: dependencia de la palabra y del Espíritu. Retuvieron lo que tenían, la verdad bíblica y el poder del Espíritu. Más adelante Jesús le dice: retén lo que tienes. Y le habla que era retén lo que tienes, la palabra que estaba en lo más profundo de su ser, en su corazón, que estaban realmente poniéndolo en práctica, hermanos. ¿Se da usted cuenta cómo cuando una iglesia es dependiente de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, es una iglesia conducida, dirigida por Dios? No tan solo guardada, sino una iglesia que puede ver la mano de Dios y la dirección del Espíritu Santo en todo momento. Y es aquí cuando muchas veces nosotros tenemos que tomar decisiones, hermano. Y muchas veces, como nosotros estamos dependiendo de la palabra y del Espíritu, podemos ser dirigidos. Pero si nosotros no leemos la palabra y no tenemos esa comunión con Dios, no vamos a ser dependientes de oír la voz de Dios y mucho menos de ser dirigidos por el Espíritu Santo. Levante la mano conmigo y diga: Señor, yo quiero ser dependiente de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Porque solamente de esa manera, hermano, nosotros podemos ser dirigidos. Ahora, la fidelidad y la obediencia abre puertas que la estrategia no puede forjar. Muchas veces se cierran las puertas, pero cuando hay una iglesia que es fiel y obediente, Dios abre puertas. Y hay iglesias que pueden tener muchas estrategias para que las puertas se les abran, pero si no es de Dios, no se va a hacer, hermano. Pero cuando una iglesia es fiel a Dios, Dios abre las puertas, realmente las abre y muestra su gloria. Estas son las virtudes que Jesús elogió de la iglesia de Filadelfia. Ahora vamos a ver las promesas. Pasamos a la siguiente. ¿Qué significan las promesas que da? Primero, elogia lo que él ve, se presenta, elogia lo que él ve, y ahora vienen las promesas. Versículo 9 dice aquí: yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Se lo voy a leer todo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Fíjese lo que le dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero fíjense cómo empieza una serie de promesas, y vamos a ver el significado de esto que nombra cada promesa. Primero le dice: haré que ninguno de los que vienen a ti, versículo número 9, haré que ninguno de los que vienen, se postren
a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Había gente que los discriminaba, había gente que creían que estaban en la verdad, pero ya estaban desviándose, y porque les habla acerca de sinagoga de Satanás, fíjese. Y le dice, yo haré que ellos vengan sobre a ti y se postren y reconozcan que yo te he amado. Está hablando acerca de una victoria. ¿Victoria sobre qué? Sobre la oposición. Sobre aquellos que les hacían oposición. Los que parecían dominar, que iba a pasar, iban a ser confrontados. Y Dios haría que reconocieran la verdad. ¿La verdad de qué? Que reconocieran a su remanente. Que reconocieran a su pueblo. Que reconocieran que Dios les amaba. Oiga, qué hermoso es saber esto. Qué hermoso es saber que el mismo Jesús le está diciendo, yo haré que reconozcan que yo te amo. Yo haré que reconozcan que tú eres mío. Yo haré que reconozcan, estás teniendo posición, pero yo haré que ellos reconozcan que tú me perteneces, que estás bajo mi resguardo, que estás bajo mi dominio. Qué bonitas palabras, ¿verdad? Y luego continúa diciendo el versículo número 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también, ¿qué dice? Te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Fíjese que estudiando un poco, dicen algunos historiadores que este versículo habla específicamente que la iglesia en ese tiempo más adelante iba a sufrir una persecución tremenda, pero también habla de tiempos escatológicos, habla de tiempos futuros, donde todos sabemos que la iglesia está esperando un acontecimiento muy hermoso. ¿Cuál es? El arrebatamiento o el rapto de la iglesia, ¿verdad? Entonces, cuando aquí en Apocalipsis se habla de ese tiempo de prueba que va a suceder, ¿dónde? En el mundo entero. Está hablando también de tiempos que, aunque se estaba diciendo en ese tiempo para una iglesia, está hablando de un tiempo escatológico, de un tiempo futuro, porque está diciendo, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Está hablando de ese momento en el que Jesús va a tomar a su iglesia, se la va a llevar y no va a permitir, dele la gloria al Señor, no va a permitir que pase por ese periodo de la gran tribulación. Hay corrientes erróneas que dicen o aplican este versículo que va a pasar la iglesia a la gran tribulación y que van a ser guardados, pero esto es falso, hermano, porque hay versículos que respaldan que Jesús mismo tomar y os tomaré a mí mismo, dice la palabra del Señor. Entonces, este versículo se refiere a que le estaba dando a conocer a Filadelfia que aunque pasaran un tiempo de prueba, Él los iba a guardar, pero también habla de este tiempo escatológico futuro, hablando del arrebatamiento, cuando la iglesia va a ser tomada y no va a pasar esa gran tribulación que va a pasar el mundo entero. Esto es digno de darle la gloria al Señor, hermano, porque es una palabra, una promesa que es dada a la iglesia. Nos habla de protección especial en medio de esa prueba, y Dios siempre preserva a los que perseveran. ¿Usted quiere que Dios preserve su vida y sobre todo preserve su alma, hermano? Tenemos que perseverar en el Señor. Hay gente que piensa que la salvación no se pierde, pero hay versículos que dicen que tenemos que cuidarla con temor y temblor. Y el único que puede guardar nuestra alma es Jesucristo, pero tenemos que permanecer en Él, perseverar en Él. Amén. Continuamos, el versículo número 11, ya estamos por terminar. Le continúa diciendo, he aquí, yo vengo pronto. Le recuerda, y esto yo vengo pronto es como decirle, ten ánimo, ten confianza. Fíjese que cuando pasamos el tiempo de pandemia, cada uno estábamos en nuestros hogares, la iglesia se cerró solamente sus puertas porque siguió transmitiendo la iglesia, no se detuvo en la palabra del Señor. Y a mí Dios me dio un mensaje que decía, retén lo que tienes. Y como me acuerdo que ese mensaje lo di yendo a la casa del pastor en una transmisión que hicimos allá. Y Dios me hacía entender en ese tiempo la prueba tan grande que estaba pasando el mundo entero, porque no tan solo la iglesia.
Y Dios me hacía entender cómo la iglesia, aunque pase lo que pase en este mundo, si persevera en el Señor, está segura, pero la iglesia tiene que retener lo que tiene. ¿Qué tenemos, hermano? La presencia de Dios. ¿Qué tenemos? La palabra de Dios. ¿Qué tenemos? El Espíritu Santo de Dios. Y esto habla de una acción de la iglesia a poder anhelar, retener, no dejar y retener lo que nosotros tenemos. Ahora, Jesús le dice, retén lo que tienes, vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y aquí nos habla y da como acentúa que aún nuestra corona, hablando en ese símbolo que hemos visto, que habla de la eternidad, puede ser quitado, ¿verdad? Pero Dios no quiere eso, por eso tenemos que retener. Ahora, la corona es símbolo de honor eterno y reconoce la fidelidad en la vida cristiana. Entonces, Dios le habla, Jesús le habla y le dice, retén lo que tienes, vengo pronto. Ahora, en el versículo número 12, fíjese lo que dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Dice, al que venciere le daré una corona, lo que veíamos. Habla acerca de la corona de la vida, habla de la eternidad. Y también dice, le haré columna en el templo de mi Dios. Una promesa que habla de estabilidad, hermano. Permanente, ¿dónde? En la presencia de Dios. Habla de esa responsabilidad que aún Dios nos da o nos otorga, y honor en el ámbito celestial. ¿Sabe que la iglesia tiene un lugar especial en el cielo, hermano? ¿Sabe que Jesús dijo, voy pues a preparar un lugar para que donde yo estoy, ¿qué dijo? Ustedes también estén. Y esto nos habla de un lugar de honor que Jesús está preparando, hermano. De un lugar especial, pero también el decir, le haré columna en el templo de mi Dios, está hablando, ¿qué es lo que hace una columna? Ahí hay 2 columnas, aquí hay más. ¿Qué es lo que hace? Es el soporte, ¿da qué? Estabilidad. Entonces, al decir, le haré columna en el templo de mi Dios, está diciendo, te haré estable en el templo de mi Dios. Te haré, no sé si aquí en esta tierra estés ya como que te caes. Pero si tú perseveras, va a llegar el tiempo, y esa es la promesa, que vamos a estar en ese lugar estables, permanentes, para siempre, en la gloria del Dios del cielo, hermano. Esto es hermoso. Y también, bueno, continúa diciendo acerca de las promesas, que también dará un nombre nuevo y la nueva Jerusalén. Esto lo dice el versículo 12 y nos habla de esa identificación definitiva con Dios y pertenencia a la comunidad redimida. Nos habla de esa identidad, del nombre nuevo, ¿verdad? El nombre nuevo y la nueva que está escrito ahí. Esto es hermoso, hermano, porque ¿cuántos saben que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida? Está escrito en el libro de la vida, hermano. Pero tenemos que perseverar. ¿Para qué? Para hacer esa columna, llegar a ser esa columna que nos pondrá el Señor ahí como columna y nos dará ese nombre nuevo. Ahora, las recompensas de Cristo reflejan su justa retribución a la fidelidad, hermano. Dios ve cuando nosotros le somos fieles a Él. Y para serle fiel, hermano, al Señor, basta con simples actos muchas veces que para nosotros o para los demás pueden pasar desapercibidos. Pero para Dios nada pasa desapercibido. Cualquier cosa, por muy pequeña que usted piense que hace para el Señor, si usted lo hace con todo su amor y con toda su fe y su fidelidad, Dios lo ve, hermano. Y Dios también lo recompensa. Él, Jesús, abre puertas, guarda en la prueba y transforma la identidad del creyente vencedor. ¿Se da usted cuenta qué hermoso mensaje para esta iglesia en Filadelfia? Que fue Esmirna y Filadelfia, las iglesias que no se les reprochó, sino que se les elogió.
que a pesar de ser una iglesia pequeña en número y que muchos pudieron haberla subestimado, para Dios fue algo hermoso tener ese remanente en Filadelfia. ¿Por qué? Porque fue una iglesia fiel y perseverante. Aquí, en Veracruz, en Juan Soto 542, entre Allende y Netzahualcóyotl, hay un remanente. Tal vez no somos muchos, hermano. Pastor, tal vez muchas veces la iglesia no se llene, pero Dios está con nosotros. Si de algo nosotros podemos estar seguros, es que Dios está con nosotros. Es que Dios sigue hablando. Es que Dios se sigue moviendo. Es que Dios sigue abriendo puertas. Es que Dios sigue haciendo milagros. Es que Dios sigue contestando oraciones. Dele la gloria al Señor. Pero hay que seguir permaneciendo fieles. Amén. Y seguir haciendo nuestra labor. Quisiera que se ponga de pie en esta mañana. Y a manera de terminar, hermano, podemos decir que la iglesia de Filadelfia podemos verla como un ejemplo de fidelidad y de perseverancia en la palabra y cómo puede sostener a una comunidad en medio de la adversidad el Señor. Esta lección nos recuerda que la grandeza de la iglesia no está en su tamaño, sino en su lealtad al Señor y en su fidelidad y firmeza en la verdad. Tú eres, hermano, iglesia de Cristo. Yo soy iglesia de Cristo. ¿Qué quiere Dios con nosotros al hablarnos de Filadelfia? Yo me ponía a pensar y le decía, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a ser esa iglesia que tú quieres que nosotros seamos. Fallamos, sí fallamos. Y fallamos continuamente, hermano. Pero Dios quiere que nosotros podamos entender lo valioso que somos como iglesia y que cada día nos esforcemos por dar lo mejor de nosotros para el Señor. No sé qué clase de prueba estés pasando, qué oposición estés teniendo. Lo que sé es que está el santo, el verdadero y el que tiene la autoridad sobre todas las cosas, sobre nosotros. Dios tocaba mi corazón. Mientras estudiaba esta lección, hermano, porque yo le decía, Señor, tu pueblo muchas veces nos enfrentamos a tantas cosas que nos rebasan y pensamos que no estamos avanzando o que no está siendo suficiente, pero Dios me hacía entender. Y me decía personalmente a mí, ¿qué tienes, Lorena? ¿Qué te he dado? Así me decía el Señor. Y me decía a través de esta palabra todavía en la madrugada, me decía, retén lo que tienes. ¿Qué te he dado? Y yo le decía, sí, Señor. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ha sido mayor lo que el Señor nos da que lo que pasamos. Es mayor, pesa más lo que el Señor nos da que lo que pasamos. Siempre, hermano, ten en cuenta esto. Es mayor lo que Dios nos da que la prueba y la oposición que pasamos. Cierra tus ojos. Y yo quisiera en esta hora, si tú quieres pasar al altar, puedas pasar y decirle al Señor, ayúdame, Dios, a ser esa iglesia fiel, a permanecer en ti y que yo pueda ver cómo esas puertas se abren porque tú estás conmigo. Sobre todo, hermano, que nuestro corazón sea agradable delante de Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, te damos gracias. Te damos gracias en esta mañana, Dios. Adoramos y bendecimos tu nombre, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque a través de este mensaje a la iglesia en Filadelfia nosotros podemos, Señor, ver la importancia, Señor, de la fidelidad a ti, Señor. Oramos en esta mañana para que tú nos ayudes, Dios, para que sea tu presencia, Dios, con tu iglesia, Dios. Tú has dado promesas, Señor, promesa que un día vendrás por nosotros, promesa que creemos y que esperamos con todo nuestro corazón.
Promesa que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y lo creemos, Señor. Por la fe lo creemos. Porque Jesús murió por nosotros y porque Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pero te rogamos que tú nos ayudes, Dios. Ayuda a aquel que está pasando la prueba, Dios. Ayuda a aquel que su fe está siendo probada, Dios mío. Cúbrele con tu sangre preciosa. Guárdale, Señor. Aquel que está padeciendo oposición, Señor, en su trabajo, Señor, tal vez en su misma familia, Señor. El enemigo muchas veces los ha usado, pero te pedimos en esta hora que tú les cubras, les guardes, les fortalezcas, Señor. Y tú sigas abriendo puertas, Señor, para tu iglesia, Señor, en todos los confines de la tierra. Sabemos que tú vienes pronto, iglesia. Cristo viene pronto. Digamos al Señor que Él nos ayude para permanecer fieles hasta el final. Porque nuestro Redentor viene, aleluya, por nosotros. Ayúdanos cada día. Oramos aún, Señor, por aquellos que han retrocedido, por aquellos que han abandonado, por aquellos que se han debilitado, mi Dios, para que tú trates con ellos en fortaleza, Señor. Y que puedan, Señor, venir, Dios mío, a tu presencia antes que el tiempo termine, Dios, y tú vengas por nosotros. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú tienes la autoridad de nuestra vida y aún de todo lo que pudiera acontecer en este mundo, Señor. Nosotros estamos con el verdadero. A tu nombre sea dada la gloria. Gracias te damos, Señor. Aleluya.